Bueno, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Estamos dando inicio a la charla que se llama, si decir bien, Comunidad LGBT, más en la universidad, donde están datos, realidades y desafíos. Esta actividad está organizada por la Asociación de Graduados, Graduadas y Graduades y por el Programa por la Igualdad de Género. Voy a presentar a las personas que están aquí para este debate que vamos a tener hoy. Por un lado está Carla Michele, que es la directora del Departamento de Planificación y Políticas Públicas, Andrea Vallejos, que es integrante del Observatorio de Educación Superior, y también está Marcos, que lo voy a leer porque es graduado de Gestión Educativa de la UNLA, activista trans, disca en la agrupación Orgullo Disca, educador, investigador popular en temáticas de filosofía, género y diversidad, integrante de la Asociación de Graduados, Graduadas y Graduades de la UNLA, trabajador estatal, provincial, como formador del área de diversidad sexual en la Secretaría de Mujeres, Género y Diversidad del municipio de Lomas de Zamora. También acompañan esta actividad el Observatorio de Educación Superior, el Departamento de Planificación y Políticas Públicas, y también la especialización en Género, Políticas Públicas y Sociedad. Para arrancar, entonces, le vamos a dar la palabra a Carla, que le agradecemos que esté presente en esta actividad. Así que no voy a decir mucho más que eso. Bueno, nada, la agradecida soy yo, que siempre celebro estos espacios donde nos encontramos, donde podemos empezar a debatir diferentes temas. Pensar un departamento de planificación y políticas públicas es con todos los colectivos, es con todos y todas y todes, si no, no se podría pensar la planificación y la política pública, menos en momentos en los que estamos atravesando las universidades públicas, la idea del Estado como tal, ¿no? Digo, todo eso está puesto hoy en cuestión, y poder pensar cuáles son los datos, los desafíos y las realidades, decía un poco el flyer de la comunidad LGTBIQ+, es sumamente importante y también es una responsabilidad que debemos tener desde las universidades de plantear cuáles son los desafíos, cuáles son los datos y me parece importante que ustedes hablan de cuáles son las realidades. Porque, a ver, si bien hemos avanzado en nuestro país en legislación, en normativa, hemos tenido un ministerio de mujeres, digamos, que trabajaba en estas cuestiones, eso ahora quedó como, te voy a decir así rápido y mal, como un saco roto, ¿no? Digo, hace 2 años atrás, los que estábamos convencidos con otro modelo de país, decíamos que los derechos se ganan, se ejercen, pero también se defienden. Bueno, nos queda a las universidades la responsabilidad de poner en la mesa, en agenda, de seguir manteniendo en agenda estos temas, y que no sean temas de un colectivo minoritario, sino que sean temas de un colectivo dentro de una comunidad más amplia. Y tenemos no solo la responsabilidad, decía, sino también que tenemos que tener la valentía de pensarlo, de trabajarlo y de ponerlo en acción y de también hacernos cargo en qué situación estamos, cuál es la realidad que tenemos, cuáles son los datos que tenemos respecto de esto y cómo hacemos hacia adelante, ¿no? Digo, me parece que, bueno, eso que un poco vine a escuchar, ¿no? Así que otra vez agradecida por esta invitación y agradecido a quienes están del otro lado y quienes van a escuchar esto en otro momento, que lo piensen reflexivamente y desde una mirada de qué Estado queremos constituir, ¿no? Un poco eso. Gracias. Bueno, ahora le damos la palabra a la doctora Andrea Vallejos, que es como parte del Observatorio de Educación Superior. Creo que tenés un PPT también, ¿no? Sí, tengo un PPT para compartir. Es igual para compartir algunas cositas. Bueno, en principio, como todos en la mesa, celebrar el encuentro, celebrar estar hoy acá y que están participando también virtualmente o sincrónicamente. Contarles, solo para presentar, Juli, si querés pasar a la primera, como decía Rocío, yo
soy integrante del Observatorio de la Educación Superior de la UNLA. El observatorio, les cuento, es un espacio creado hace muy poquito tiempo, se va a hacer un año de su creación formal por el Instituto de Consejo Superior, y empezamos nuestras actividades en febrero de este año, ¿no? Con lo cual tenemos una trayectoria institucionalizada un poco corta, pero este observatorio surge realmente de todos los trabajos previos en la temática vinculados a analizar críticamente la educación superior, ¿no? Entonces, por eso entiendo la invitación también a participar del encuentro, porque el observatorio es un espacio de producción de conocimiento, de diálogo crítico, plural, que se ancla en una mirada territorial. O sea, nuestras propuestas, si bien articulamos con diferentes espacios, tanto locales, como nacionales e internacionales, nuestra mirada está puesta en el conurbano, en la zona que habitamos, ¿no? Pensamos desde ese lugar. Y como les decía, el observatorio es un espacio de construcción de conocimiento, y es un espacio en el que se alojan o se radican proyectos de investigación que se aprueban en el marco de las convocatorias internas de la universidad. Por eso entendemos que el observatorio es un espacio que puede promover, ¿no? O en el que se pueden alojar propuestas vinculadas a un poco lo que nos convoca en este encuentro, que tiene que ver con los datos, las realidades y los desafíos de la comunidad LGBTI+, aquí en la universidad y en las universidades en general. Si querés pasar, Juli. La próxima, solo para que conozcan un poco qué hicimos este breve tiempo que estuvimos trabajando en el equipo, que está coordinado por Victoria Canden, docente de aquí de la universidad, y que también participa Marcos González, que es integrante del equipo. Nuestro trabajo este año tuvo que ver con el desarrollo de publicaciones vinculadas a dos temas que tienen que ver con la impronta del observatorio. El primero fue un boletín que recogió experiencias de articulación de las universidades con los territorios, ¿no? Compromiso de la universidad con el territorio, y allí recogimos en una sección todo lo que tiene que ver con las experiencias propias de la UNLA, ¿no? Las experiencias que en la universidad hay de articulación con el territorio, y por otro lado, experiencias a nivel nacional, ¿no? Algunas universidades están trabajando en las prácticas sociocomunitarias, curricularizadas en las carreras, ¿no? Como parte de un requisito para el egreso. Y también vimos, y un poco en comparación, el diálogo con la experiencia de Brasil y Chile, en donde, bueno, las formas en las que la articulación con la comunidad ingresa es diversa, ¿no? En el caso de Chile, a partir del sistema de aseguramiento de la calidad universitaria, ¿no? Sabemos que en Chile hay una oferta privada muy grande, entonces uno de los ítems que se evalúan en este sistema es la articulación con la comunidad, con el territorio, y en el caso de Brasil, bueno, con una política pública mucho más acompañando esta incorporación curricular de la cooperación, como lo llamamos en la UNLA, pero que tradicionalmente en la región se conoce como extensión, o vínculo o compromiso con el territorio. Ese fue uno de los temas que trabajamos en la presentación de este año. Y otro tema mucho más vinculado a la coyuntura tuvo que ver con un informe que hicimos relacionado con la situación de los estudiantes migrantes en las universidades. Ustedes ya sepan que este año hubo un DNU del presidente que promovió el arancelamiento de la educación superior a las personas migrantes. Bueno, un poco el sentido de ese informe tuvo que ver también con la convocatoria, ¿no? Pero en este caso, mirando la situación de las personas migrantes, poder compartir datos, ¿no? Para desmontar algunos mitos, algunas ideas que circulan respecto de la cantidad de migrantes, ¿no? Que hay, y también mostrar lo enriquecedor que es la participación de las personas migrantes en nuestra universidad. Que, bueno, después les podemos compartir los links si quieren leer estos materiales. Eso fue uno de los puntos, y avanzo rápido. Luego tuvimos una serie de jornadas de intercambio. Esa jornada se llama Sinergias en la Educación Superior. Tuvo la particularidad que fue un encuentro de observatorios o áreas similares, ¿no? Que están mirando la educación superior en universidades del conurbano, ¿no? Vino la Universidad de Arturo Jauretche, también ampliado un poco, participó la revista Pensamiento Universitario, de donde participan investigadores e investigadoras de diversas universidades, pero que todos estamos mirando desde diferentes puntos o dimensiones qué sucede en la educación superior. Bueno, y después hicimos otras actividades que si quieren pasamos más rápido, así no me quedo ahí. Ya sí, pensando un poco más en el título del evento del conversatorio de hoy, ¿no? Se llama
comunidad LGTBI+, en la universidad, dónde están, datos, realidades y desafíos. Me parece importante señalar que en este título hay una primera invitación que tiene que ver con la visibilización y la problematización de esa realidad, ¿no? Conocer esa realidad, porque si no conocemos la realidad es muy difícil, ¿no? Transformarla, es muy difícil pensar hacia dónde ir, y en ese sentido la construcción de esa información es importantísima. Y si pensamos esta construcción de información en relación a las universidades, un primer punto importante de señalar es que las instituciones en general y las universidades en particular son espacios generalizados, ¿no? El género está inserto en nuestras instituciones, como dice Acker, que trae ese concepto de instituciones generalizadas, es un elemento significativo, no es un elemento neutral, las instituciones no son, y las instituciones en general no son neutrales al género, aunque por mucho tiempo hayamos creído que sí, ¿no? Algunas personas han creído que sí, sino que son espacios que están moldeados por el género. Y en ese sentido, entonces, así como las instituciones pueden ser reproductoras de la desigualdad de género, justamente por posicionarse en una mirada neutra, ¿no? Porque el género no es una variable que se reconozca como importante en la vida universitaria, también pueden ser transformadoras de esa desigualdad de género. Y en ese proceso de transformación o de alteración de las desigualdades de género, la visibilización, ¿no? ¿Dónde están? ¿No? ¿Qué hacen? ¿Cómo es su trayectoria académica? Es importante la problematización para ver esas ausencias, para ver las soluciones, para poder describir, analizar y luego intervenir en esas realidades para transformar. Si querés pasamos al próximo, Juli. En esos procesos de transformación de las universidades, a mí me parece que algo muy, voy a hacer una definición muy pequeña, ¿no? Pero que han habido hechos que han sido hitos en estas transformaciones en las universidades. Podemos remontarnos de la creación de los primeros espacios de género, primero al principio, espacios dedicados al estudio de mujeres, después de género, y también de diversidad, pero en el último tiempo, y a partir del año 2015, y más luego en el 2018, la institucionalización de la red RUFE, el sistema universitario, ha sido un punto de inflexión importante, una red que surge en ese diálogo permanente con la sociedad, ¿no? En ese diálogo con los movimientos sociales, con la interrupción del Ni Una Menos, con los paros feministas, ¿no? Los que nos encontramos muchos seguramente de quienes estamos acá, y que la creación e institucionalización de esta red permitió empezar a pensar una agenda colectiva, transversal, a nivel sistema universitario, con lo heterogéneo que es, ¿no? El sistema universitario, sus modos de organización, con la idea de autonomía universitaria. Bueno, aún en todo este esquema, la red RUFE logró establecer algunas cuestiones. Y hablamos en concreto cuestiones, ¿no? que alteran estos procesos, que marcan acciones vinculadas a la igualdad de género y la inclusión, pero hablamos de, por ejemplo, la creación de los protocolos de intervención ante situaciones de violencia, ¿no? Hablamos de los trabajos vinculados a garantizar en las universidades el respeto de la identidad de género, establecer procedimientos, a pensar políticas de acompañamiento, de inclusión. También un eje muy importante que después Rob entiendo que va a comentar un poco más, tiene que ver con la producción de información. La RUFE está produciendo constantemente información y la agenda va, ¿no? En movimiento, ¿no? Se arrancó por conocer cómo estaban funcionando los protocolos, ¿no? Dónde están insertos, quiénes trabajan, qué casos, qué violencia se emergen en las universidades. Luego se analizó algo respecto a la ley Micaela, y en esa línea sigue trabajando en otras propuestas. ¿Querés pasamos, Juli? Bueno. Y ya centrándome particularmente en la investigación, ¿no? Que es uno de los ejes que también la RUFE promueve y que tiene que ver con el trabajo específico que hacemos del observatorio, me parece importante señalar que fueron las epistemologías transfeministas, ¿no? Las que nos hicieron revisar nuestras prácticas de investigación. Que a veces pensar en la inclusión de la perspectiva de género y diversidad en la investigación parece ser o parece que se reduce a lo que miramos, ¿no? Pero la pregunta importante que nos traen las epistemologías transfeministas son
cómo miramos, ¿no? Cómo hacemos investigación desde la perspectiva de género y diversidad, cómo, volviendo a esa pregunta de dónde están datos, de desafíos, bueno, ¿quiénes integran estos equipos de investigación? ¿Cómo se investiga? ¿Cómo circulan los saberes, la información? ¿Todo bien? Abro aquí, ya. Ay, ¿quieres que te la pase? Para ir cerrando, me gustaría señalar, tiene que ver con, bueno, les decía por un lado está la importancia de recuperar la epistemología transfeminista para mirar cómo hacemos investigación, cómo construimos estos datos, este conocimiento, cómo circula también, dónde queda alojado este conocimiento, quiénes acceden a esta información que construimos. Pero por otro lado también, como tenemos procesos de institucionalización de la perspectiva de género, como tenemos modificación en la forma de mirar la investigación y de hacer la investigación, también tenemos una realidad que es que se ha modificado ya hace algunas décadas, se ha ampliado el acceso a la educación superior, ¿no? Tanto en la región como en la Argentina, cada vez acceden más personas a la educación superior. Tenemos primera generación en estudiantes universitarios, tenemos personas que trabajan, ¿no? Remuneradamente, personas que cuidan y que están insertas en nuestras instituciones y que esas realidades, ¿no? Interpelan a la institución universitaria también, en la forma en que se acompañan, en la forma en que se circula el conocimiento, pero también nos encontramos en un momento súper difícil, lo dijo Carla, seguramente van a mencionar nuevamente, en relación a todos estos avances que logramos, ¿no? Estamos en un momento en el cual la educación pública está con tensión, en la cual volvemos a escuchar justo, creo que hay, no me acuerdo, no, estamos en la anterior, en la cual todos estos avances que logramos en esta construcción amplia de la agenda de las universidades están en cuestionamiento, están en tensión, hay discursos que impugnan que todas las personas tengamos derecho a acceder a la educación superior, hay que impugnan la idea de la educación superior como derechos humanos, que promueven el individualismo, ¿no? El que llegue el que pueda, que plantean la idea del mérito individual o personal como medida para el acceso o no a cosas que entendemos como derecho de todas las personas. Y esta mirada meritocrática, individualista, tiene la particularidad que mueve, ¿no? O corre la idea del sujeto de derecho. Invisibiliza nuevamente la idea del sujeto de derecho y la pone en su lugar la idea del individualismo y el mérito individual, desconociendo, ¿no? Las realidades en las que las personas que accedemos a la universidad estamos insertas, ¿no? Desconociendo los lugares de donde partimos, desconociendo las dificultades que podemos tener para acceder, permanecer y graduarnos de la universidad. Por eso, y a modo de cierre, vuelvo a celebrar el encuentro. Me parece que en este momento es un momento de seguir discutiendo, ¿no? La universidad que queremos, que es transfeminista. Esto va a ser raro, pero me voy a autopresentar. Soy Rocío Cordóñez y formo parte del programa por la igualdad de género, que no lo dije antes, así que lo voy a hacer ahora. Depende de la Dirección de Cooperación y Bienestar Universitario, que a su vez depende de la Secretaría de Cooperación, Deportes y Compromiso Universitario. Disculpen, soy muy mala para nombres largos. Y un poco quería traer algunas experiencias que hay en la UNLA y avances, porque me parece que son interesantes para que después dialoguen con lo que está presentando Marcos, aunque creo que venimos más también a escuchar que más a escuchar. Voy a confesar. Bueno, desde el 2013 sí quería arrancar contarles que está el programa por la igualdad de género en la Universidad de Lanús, que tiene dos grandes ejes. Uno tiene que ver con la promoción y la promoción de derechos vinculados a género y diversidad, pero otra parte muy importante, y que la verdad es la que también se lleva gran parte de nuestra agenda del día a día, tiene que ver con los acompañamientos para personas que estén en situación de violencia o discriminación por razones de género,
Y esto puede ser alguien que forme parte de la comunidad universitaria y que esté atravesándolo en el ámbito externo de la universidad y entonces necesita algún acompañamiento, orientación. Pero además el programa tiene a cargo la aplicación del protocolo de intervención ante situaciones de violencia y discriminación por identidad, género, orientación sexual. Bueno, esos son como los grandes ejemplos. Hoy igual nos íbamos a detener un poco más sobre el trabajo que hace el programa vinculado a identidad de género, así que si querés podemos pasarlo. Bueno, acá hay como estos 3 ejes fuertes en términos de acompañamiento, que es, como les decía, orientación para situaciones de violencia por razones de género externas a la universidad, las intervenciones de protocolo y después las intervenciones en la ley, en el marco de la ley 26743, que es la ley de identidad de género. Este es un flyer un poco viejo, pero les cuento que desde el 2013, mediante la resolución del Consejo Superior, que es la 1213, en la Universidad Nacional de la Luz, lo que hizo fue establecerse mecanismos internos para poder reconocer y respetar la identidad de género, ¿no? Esto es en todas las dependencias académicas y administrativas de la UNLA, para que se promueva el respeto a la identidad de género y para que se respete la identidad de género adoptada por cualquier integrante de la comunidad universitaria. Bien, ¿qué les quiero contar de esto? Que ahora estamos en un proceso de transformación. Nosotros hasta hace un tiempo teníamos un sistema guaraní previo a la creación de la ley, entonces ese sistema no tenía contemplado la identidad de género, ¿sí? Hasta ese momento, entonces, lo que se hacía era que las personas que no habían realizado el cambio registral, es decir, que no hicieron el cambio de DNI, se acercaban al programa por la igualdad de género y presentaban una declaración jurada donde consignaban cuál era su identidad de género y el nombre elegido. Y a partir de eso, se abría un expediente que primero pasaba por gestión y representación estudiantil, que lo agregaba como observaciones en el legajo, y después había otro proceso que era el de ir a hablar con las carreras, con los docentes de carreras, con los docentes también, para que los docentes tuvieran estas precauciones. ¿Por qué? Porque cuando se imprimía el listado, ¿no? Como cualquier docente, cualquier asistente de carrera puede imprimirlo, aparecía un nombre que no era el correcto, ¿no? Entonces, era un trabajo que durante mucho tiempo con Andrea Vallejo, porque Andrea Vallejo es quien fundamentalmente formó parte de la creación del programa y de la creación del protocolo y de estos procesos, se piensa en estos mecanismos y un poco en estos mecanismos que son artesanales, decimos, ¿no? Porque en realidad tiene que ver con esto, viene una ley que realmente pone en jaque y en cuestionamiento a un montón de instituciones que desde un formulario de inscripción hasta determinadas normativas eran o pueden seguir siendo discriminatorias, ¿no? Actualmente ya es de octubre del 2025, tenemos el Guaraní 3, podemos pasar al siguiente, gracias. Que acá no quiero dejar de mencionar esto que es muy importante, que el Guaraní 3, que a partir de ahora tiene el campo de nombre elegido y el campo de identidad de género y diversidad, es un aporte que se viene construyendo desde el año 2021 entre el CIN, pero con otros organismos como el Ministerio de Mujeres. Y quiero decir esto porque el Ministerio de Mujeres de Nación ha sido muy movilizado, se ha dicho que se tenía que cerrar porque no había logrado que baje los homicidios. Que uno podría pensar que con esos criterios entonces tenemos que cerrar de la economía, de trabajo, múltiples ministerios, pero eso es un comentario aparte. Pero sí reivindicar ese trabajo que para las universidades fue muy importante porque también fue una forma de poder discutir dentro de las universidades y poder darle cuerpo a cómo se iba a implementar la ley dentro de estas instituciones que tienen sus particularidades, ¿no? Bien. Entonces acá les muestro estas categorías que se construyeron con el Ministerio de Mujeres, ¿no? Estas son las categorías que ahora tenemos acceso en el Guaraní. Ahí pueden ver que aparece por un lado el nombre, el apellido, que ahí se cargaría que aparece en el DNI, pero después aparece el nombre de pila elegido por la ley de identidad de género, donde ahí uno puede consignar su nombre aunque no haya hecho el cambio de DNI, y al finalizar se dice identidad de género y diversidad, cuál de estas opciones considerás que te escribe mejor, y se despliega todas esas categorías que fueron las que el Ministerio de Mujeres generó como aporte. Bien, ahora podemos pasar de vuelta.
Bueno, por ahí contarles que actualmente nos encontramos acompañando a 15 estudiantes que presentaron declaración jurada para que presenten su identidad de género. Actualmente todavía se está utilizando la declaración jurada porque estamos en proceso de transformación del mecanismo a partir de la incorporación del subaraní. Y acá un poco contarles estas categorías que se mantienen, porque después voy a hacer otro comentario también, que, bueno, en un 60% son masculinos, varones trans, no cuentan varias categorías que yo achiqué, un 20% son trans no binarios y un 20% también son travestis, mujeres trans, ¿sí? Bien. Que ellas en la declaración pusieron femenino. Traté de respetar también que era lo que cada persona había puesto, ¿sí? Y acá mostrarles un poco cómo fueron creciendo las solicitudes. Acá pueden ver que hubo un pico fuerte en 2023. Yo estoy tratando de encontrar alguna explicación. Pero la verdad es que no he encontrado una explicación. De igual forma, tengo una hipótesis que creo que tiene que ver con la ley Micaela y con muchos trabajadores y trabajadoras de la universidad que a partir de conocer la normativa interna se pusieron al hombro en departamentos, en secretaría académica, la implementación de la ley. Así que, a ver la siguiente, yo no me acuerdo ni qué puse lo de ley Micaela justamente porque lo que les quería contar es que en ley Micaela, que el programa tiene a cargo la ley Micaela para trabajadores y trabajadoras no docentes y para autoridades, y que hay una unidad específica que es sobre diversidad, donde vemos conceptos sobre diversidad, heterosexualidad obligatoria, binarismo, bueno, un montón de conceptos, y en esa unidad en particular se trabaja sobre cómo se aplica dentro de la universidad la ley de identidad de género, y además también desde el inicio se habla sobre el uso del lenguaje no sexista. Esto nos parece que es importante porque institucionalmente es una ley que todavía se mantiene y que es un gran paraguas dentro de las universidades para poder seguir dando debates al interior. Sí. Bien, antes de hablar de estos desafíos, un poco lo que sí les quería contar, que no lo traje en números, pero que bueno, acá con André lo vamos a poder explicar bien. Sucedió sobre todo en 2024 y 2023, que es donde hubo mayor solicitud en el momento de ingreso. La verdad es que en general nosotros recibimos mucho en el ingreso porque ya la ficha de ingreso, por un trabajo también que lleva adelante André Vallejos, se incorporó la pregunta por identidad, entonces inmediatamente la persona se podía comunicar con el programa. Por ejemplo, en 2023 hubo 10 personas que solicitaron el cambio registral y sin embargo solamente ingresaron 3. ¿Sí? Lo mismo o muy similar se vuelve a repetir en 2024. Esto quiere decir que no pasaban el curso de ingreso. Ahora actualmente ya no tenemos curso de ingreso y eso permitió una mayor permanencia de estas trayectorias. Entonces ahí, por ejemplo, se nos abren ciertos interrogantes sobre qué era lo que pasaba, porque no era que todos desaprobaban, sino que también había un porcentaje de personas altos que dejaba la cursada, ¿no? Obviamente ahí podemos hacernos algunas preguntas sobre los acompañamientos del programa, ¿no? Si efectivamente estamos logrando una buena comunicación con los estudiantes para que ellos puedan plantearnos si han tenido incomodidades en el aula, el uso de los baños o en alguna incomodidad en cualquier espacio que transitan en la universidad. Pero se abre ahí una pregunta también que es ese acompañamiento más académico hacia esas trayectorias, ¿no? Y después contarles un poco los desafíos que nosotros vemos, que obviamente esto igual se puede desgranar un montón. Tiene que ver con fortalecer y profundizar las políticas de género y diversidad dentro de la universidad, ¿no? Obviamente que en este contexto de ajuste presupuestario a nivel nacional, eso también tiene un detrimento dentro de las universidades, pero la realidad es que necesitamos poder reforzar los equipos, reforzar presupuestos para este tipo de políticas, y en ese sentido fortalecer el espacio de acompañamiento, pero desde la perspectiva de diversidad, ¿no? Dentro de las universidades, quizás muchas veces se hila el área de género a espacios de violencia o vinculados a la violencia de género, ¿no? De las historias de género, que también es cierto que nosotros acompañamos esos procesos, pero tenemos un desafío para adelante que es cómo lograr que también este espacio sea una referencia para la comunidad LGBTIQ+.
Y por último, en base también a lo que menciona, bueno, acaba de mencionar Marcos a posterior, tenemos un gran desafío por preguntarnos cómo se está transversalizando esta perspectiva en todas las áreas y el panorama de los estudiantes. Esto también tiene que ver con algo que mencionaba André, que es que este año la red Ruja del CIN va a sacar un relevamiento a través de la Comisión de Políticas de Igualdad, donde se nos va a consultar como universidad, ¿no? Desde el área de extensión, de deportes, académico, de bienestar, cómo se está transversalizando la perspectiva de diversidad. Y bueno, por último, sumarle que todavía tenemos grandes desafíos para seguir pensando todo lo que tiene que ver con los títulos, con identidad de género, que ya hay algunas universidades que los están emitiendo. Esas son algunas, pero hay muchísimas. Pero bueno, te dejo acá y le doy la palabra a Marco. Bueno, primero que nada, gracias por organizar la charla de hoy. Creo que venimos traccionando todo lo que es diversidad, todo lo que tiene que ver identidad de género, orientación sexual, comunidad LGBT+, en educación superior, hace bastantes años acá en la UNLA. Estamos transitando con Juli, ya somos graduados de la licenciatura Juli de Educación, yo de Gestión Educativa, formamos parte de lo que es la Asociación de Graduados, que hoy nos prestaron el espacio, así que agradecer a la Asociación de Graduados que nos alojen y nos acompañen en esta presentación. Y creo que tenemos el marco encuadrado, ¿no?, en lo institucional de lo que hablaron nuestras compañeras, ¿no?, tanto Andrea como Carla y como Rocío, y un poco el desafío es también pensar la investigación y los datos concretos que necesitamos sobre la comunidad LGBT. Entonces, mi tesis de grado de gestión educativa tenía que ver con las trayectorias educativas de la comunidad LGBT, ¿no? Entonces, para mí fue todo un desafío porque mi transición la pasé dentro de la universidad, ¿no? Entonces, empecé en el 2014, yo soy padre de dos adolescentes de 16 y 17 años, estoy separado ya desde el 2016. Entonces, para mí, la UNLA es mi segunda casa de estudio, digamos, ¿no? Porque acá aprendí un montón de cosas y puede ser que llore porque vengo como este mes venía el mes del orgullo, pero no sé, o sea, la gentileza que tuviste, Carla, el otro día en el foro de políticas públicas, de darme la silla para sentarme, o sea, algo mínimo que vos decís, me tienen presente, me tienen en cuenta, me ven, ¿no? Y creo que el recorrido que viene dentro de la UNLA es de mucho sufrimiento, pero también muchas alegrías, porque sé que tengo una trinchera de compañeras que están siempre y que me habilitan a hablar del tema, charlar, también agradecer al Departamento de Educación Permanente, que es donde estamos dando las talleres de filosofía, y agradezco hoy que están acá en representación. También el espacio también de dar talleres de filosofía que tengan que ver con la perspectiva transfeminista, ¿no? Entonces, con los feminismos decoloniales, y pensar más allá de los estudios de mujeres, de los estudios de masculinidades. Empezamos a ver, yo las teorías queer las conocí con Viviana Cerezani, que fue mi docente de pedagogía acá en la universidad, que nos mandaba a hacer las salidas didácticas a conocer el tríptico de la infancia en Rosario, y que ahí pudimos ver esa producción que armó Chiqui González, que era totalmente sinestésico, ¿no? Y que vos podías interactuar con los sentidos, con la imaginación, con la creatividad, con lo lúdico. Entonces, había un espacio ahí educativo pensado en la multiplicidad, ¿no? Porque hoy en día todos los cuerpos teóricos que nos vienen a demandar como profesionales es ampliar la mirada y pensar de manera múltiple lo cotidiano, ¿no? Entonces, cuanto más posibilidades tenemos de observar estos detalles en la multiplicidad,
más posibilidades tenemos de imaginar cosas concretas para resolver, y no siempre utilizando los mismos recetarios, por así decirlo, o seguir reproduciendo esa cultura, esa ciencia, esos saberes heterosis normativos que sigue produciendo ese status quo rígido, ¿no? Y que hoy nos encontramos sin el Ministerio Nacional de Mujeres y Diversidades. Entonces, nos encontramos como en una batalla cultural, y es el trasfondo de una disputa epistemológica, porque ¿de qué conceptos estamos hablando? ¿Qué tipo de persona, de ser humano entendemos, comprendemos, vivimos cotidianamente y queremos defender los derechos de esas personas? Entonces, un poco se nos va la vida para quienes somos activistas y demás, porque entendemos la complejidad, pero también aprovechamos cada oportunidad para hablar, visibilizar y contar un poco de qué va todo. Entonces, bueno, decime vos qué querés que te ponga. No, estoy okay. Yo tengo mi bacazo acá, que voy. Entonces, esta disputa epistemológica que yo les comentaba tiene que ver con la formación docente, la participación universitaria, la discriminación y violencia, el lenguaje, el currículum, la administración registral, los dispositivos de apoyo, la organización espacial. Entonces, cada una de estas áreas hoy están atravesadas por lo que es la discapacidad, el género, la masculinidad hegemónica, lo socioeconómico, ¿no? La clase, la cultura, de qué manera nos estamos organizando socialmente para pensar las problemáticas. Yo me acuerdo cuando entré a la UNLA, que pasamos por el curso de ingreso, y teníamos la posibilidad de escuchar a Ana Jaramillo dándonos las clases, y Ana siempre decía, ustedes como profesionales tienen que pensar en la teoría y en la práctica, no pueden seguir disociando y escindirse de la práctica y la teoría. La teoría nos sirve solamente para volver a la práctica y es una retroalimentación constante. Entonces, pensar esa fusión entre la teoría y la práctica es muy importante, porque la teoría te va a marcar el marco teórico desde donde partís, y la práctica, cuanto más marco teórico tenés amplio, más posibilidades de encontrar soluciones para esa cotidianidad. Entonces, es algo que siempre lo digo, que es el ADN, ¿no? La función de la teoría con la práctica, y que esta universidad no se organiza por facultades, sino por departamentos que tienen que ver con esas problemáticas territoriales. Entonces, traer la problemática del barrio, del territorio, a la academia, para que la academia se ponga a pensar en esas problemáticas, tendría que ser lo que traccionamos desde todos los espacios, ¿no? Que eso fue lo que fueron contando Ro y Andrea de cada uno de los lugares. Entonces, en esta disputa epistemológica, yo hoy me gustaría hablarles de los estudios trans, que no están muy visibles en la academia, y tenemos un montón de compañeras, compañeros y compañeros trans en las universidades nacionales, en CONICET, que vienen también traccionando en cada área de género de las universidades el poder tener más participación, el poder incorporar los estudios trans a las currículas, a las materias y demás. Entonces, tenemos un montón de saberes ya en la academia, legitimizado y difundido, de los estudios de género y masculinidades. Las teorías queer también. Queer lo puse en inglés, que significa raro, y acá en Latinoamérica usamos queer con C o con K, según a los lados, para decir que queremos queerizar la cultura, ¿no? Esto de ampliar. Y la teoría queer tiene que ver con la disputa de las políticas públicas sexuales. Porque el problema que tenemos con las políticas públicas es ese sesgo binario y biologicista. Entonces, si seguimos pensando que la realidad solamente son dos tipos de sujetos, que era el que nos planteaba Sarmiento en su momento, la maestra de Estados Unidos, vamos a seguir teniendo complejidades y cada vez vamos a dejar más gente por fuera de lo que venimos haciendo en todas las instituciones. Las teorías CRIP tienen que ver, CRIP viene de lisiado en inglés, entonces las teorías CRIP también empiezan a irrumpir la academia y empiezan a hablar de la hegemonía corporal, de la hegemonía de
no solamente este estereotipo binario entre femenino y masculino, sino que además pensar qué es la normalidad, ¿no? ¿Qué es lo normal para nosotros en nuestra cultura? Entonces, por eso marqué el estudio trans en verde, porque todas estas teorías nos sirven a la academia, pero siempre pensadas desde las epistemologías del sur, no para reproducir la cultura colonizante anglosajona, estadounidense o europea, sino que pensarlas situadas a los contextos de Latinoamérica. Entonces, esto tenemos para analizar filosofías trans, epistemologías trans y pedagogías trans. Yo lo que vengo laburando también desde que me recibí tiene que ver con pedagogía del asterisco desde el 2018. Y en algún momento cuando tenga tiempo de escribir, sentarme a escribir, podré escribir algo, pero mientras tanto hago PPT y doy charlas en donde pueda para visibilizar y comentar todas estas cosas. ¿Qué son los estudios trans? Es un enfoque que se hace cargo de lo que implica trascender la cadena normativa del binario de género y la diferencia sexual. Se hace cargo del desafío que esas experiencias presentan al conjunto de supuestos respecto del cuerpo, la identidad y los roles sociales de los hombres. Los estudios trans son un punto de partida que sirve para examinar las cuestiones de vida relacionadas con las personas trans, pero que no se limitan. Esto lo comentaban Mauro Cabral y Blas Radi, que son varones trans, académicos, investigadores, que fundaron la Cátedra de Estudios Trans en la UBA, donde yo tuve la posibilidad de estar un año estudiando con ellos. Entonces, Blas Radi es doctor en filosofía, no me acuerdo si tiene la tesis aprobada, pero bueno, está en esto, estaba en entregar la tesis, como todos, como todas. Entonces, Blas Radi tiene un montón de trabajos académicos realizados. Ustedes entran en académica.org y hay un montón de textos de Blas para leer sobre la perspectiva de género en la universidad. Bueno, en los talleres de EPA hemos leído textos de Blas Radi también. En este texto en particular, Políticas del Conocimiento, que es del 2019, hace una epistemología trans, en los 1000 pequeños textos, Blas plantea un texto donde dice, ¿qué puede entonces una persona trans hablar? ¿Y qué dirá? ¿Qué dijeron, dicen las personas trans con respecto al proceso de construcción de conocimiento? Entonces, en este texto, en la primera parte, hace una pequeña introducción a la trayectoria, las características de los estudios trans, y en la segunda parte empieza a hablar de las preocupaciones epistemológicas, críticas, aportes y desafíos que necesitamos dentro de la academia para pensar en esta transversalización transfeminista del conocimiento y del saber. Entonces, en Iberoamérica hay 565.935 investigadores científicos, según el RICIT. En cada país solo se registran hombres o mujeres, pero hay personas que también trabajan y producen conocimiento científico. Y aún no están visibilizadas. Las personas trans también pueden hacer ciencia y no solo ser objeto de estudio, nos dice Blas. Acá tenemos la foto de Fran Bubani, que es una mujer trans que tiene streaming, la pueden buscar en Instagram. Es ingeniera mecánica, doctora en ciencias de la ingeniería, investigadora asistente del CONICET y jefa de trabajos prácticos en la materia termodinámica para ingeniería mecánica y nuclear en la Universidad Nacional de Cuyo. Miren qué importante. Esto que mostraba antes Ro con el CIU guaraní, que modificó el CIU acá en la UNLA, que está hermoso y precioso, el otro día toqué un botón pidiendo un certificado y ya al instante tenía el certificado y dije, ¡wow! Llegó la tecnología, la NASA. Me encantó, así que hermoso el CIU guaraní como quedó y lo seguimos mejorando. Así que bueno, por ejemplo, ¿hay epistemologías trans? Sí. Tenemos a Rosa María García, que es filósofa y socióloga española, y en algunos de los trabajos ella dice, tú sabes de antemano que la mayoría de las mujeres a las que puedes acudir son transfóbicas, más en España, porque de hecho lo son públicamente. ¿Para qué le voy a escribir un correo a tal feminista académica si la mejor respuesta que voy a recibir va a ser el cinismo? Y el mejor trato que puedo esperar es el desprecio. Es muy triste decirlo así, pero sucede lo mismo en todos los. Talia May Becher, otra filósofa trans de Estados Unidos, tiene una cátedra de
de investigación y de conocimiento, y son personas trans visibles en la universidad. Después la tenemos a Lucas Platero, varón trans, que labura todo lo que es pedagogías trans, que yo lo conocí por Viviana Salesiani a través de este libro de transexualidades, que además Lucas Platero tiene a sus padres que son sordos. Entonces también activa y milita con una organización llamada WIFAC, que piensa en acompañantes terapéuticos para personas discas que elaboren el tema del trabajo social. Entonces, muchas veces me he choca también discapacidad con cuestiones de género, que si ya le cuesta mucho a una persona sin discapacidad LGBT salir del closet, a una persona disca le cuesta mucho más, primero por la infantilización que hay sobre las personas con discapacidad. Segundo, cuesta mucho separar las cuestiones de salud mental con identidad de género y a veces se mezclan. Entonces, Lucas, como tiene sus padres con discapacidad, labura mucho lo que es esta mirada y el transversal de la ESI, de la educación sexual integral, en todos los colectivos minoritarios, ¿no? Entonces, la pregunta es, crear es la ocupación de las universidades nacionales, ¿no? Porque no es solamente construir el conocimiento a partir de una problemática territorial, pero también es crear nuevos futuros, también es crear nuevos horizontes o lugares hacia donde queremos caminar, ¿no? Entonces, algo que me gusta acá es esa foto que es de un fotógrafo de 1950, no sé el nombre ahí, no me acuerdo, pero si buscan personas de dos espíritus, le van a salir esa foto en YouTube, en Google, y ahí van a poder ver la nota que corresponde, que tiene que ver con la comunidad cherokee de América del Norte, ¿no? Entonces, tenemos registro de culturas muy antiguas que ya tenían más de 2 géneros. Entonces, la cuestión de género no tiene que ver solamente con una mujer, ¿no? O las nuevas masculinidades, sino que existió el matriarcado antes del patriarcado. Entonces, hubo otras épocas de la historia donde la batuta la llevaba la mujer, la jefa de hogar. Entonces, pasamos por un montón de cosas a nivel histórico que hoy nos demandan tener memoria y poder recuperar todo lo ancestral que tenemos, que se lo pensaba como lo salvaje, lo que no tenía saber, lo que no tenía importancia. Entonces, poder retomar toda esa sabiduría ancestral hoy nos es clave para seguir interpelando las instituciones desde estos lugares. Kim Pérez es una profesora de ética y filosofía de España, que ahora está jubilada y enfocada en la política pública de su ciudad, por ejemplo, ¿no? Entonces, muchas compañeras hoy, adultas, mayores, trans, siguen dando la disputa política y van a los eventos y participan y entienden la importancia de la visibilidad, porque muchas no pudieron llegar a la universidad. Y tenemos compañeras que están laburando en los territorios, pero al no tener la posibilidad de estudiar, porque demanda mucho tiempo y la persona que trabaja en el territorio entiende que no hay tiempo para lo académico o lo administrativo o burocrático de oficina, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos acompañar a esas compañeras trans que laburan fuertemente en los territorios y que a veces no llegan a la academia, desisten de la academia porque no logran encontrar el acompañamiento adecuado para su situación, ¿no? Entonces, y hay un montón de cosas que podemos pensar ahí, compañeras trabajadoras sexuales que viven de noche y de día duermen y descansan esos cuerpos. Entonces, de repente, ¿cómo hacer para acompañar ofreciendo otras situaciones? Hoy veíamos que Ron nos decía, bueno, hay muchas transmasculinidades que entran, hay muchos varones trans, ¿no? Ingresando el 60%. Bueno, en lo que vamos a ver más adelante, en el tema del censo, lo más alto es la tasa de transmasculinidades hoy en día. Entonces, también es una población que hay que empezar a mirar, porque muchas veces legitimamos dentro de la comunidad LGBT las compañeras trans, las compañeras lesbianas, los compañeros gays, pero las transmasculinidades cuestan mucho más. ¿Por qué? Por la misoginia estructural. Entonces, quedamos por fuera porque no nos abrazan las masculinidades,
no nos abrazan las mujeres, entonces como que quedamos en un limbo muchas veces que quienes tenemos expresión de género más masculina, hay otras personas con masculina que no tienen tanta expresión de género masculina, sino más ambigua, más andrógina, entonces es como más aceptable, por así decirlo, que otras corporalidades, ¿no? Entonces un poco pensar ahí cómo desarticulamos esa mirada. Eso que decía André hoy, bueno, ponernos los lentes violetas y los lentes de colores, ¿no? Yo digo, el marco violeta del lente, pero el vidrio del lente de color, como para poder ampliar esa mirada. Y esto que yo les digo de las epistemologías del sur tiene que ver también con la lucha que viene del colectivo negro, ¿no? Frank Fanon habla de la importancia de la oralidad. ¿Por qué la oralidad? Porque las personas racializadas no llegan a la calle. Nosotros vamos a las universidades del norte, donde fuertemente laburan con los pueblos originarios. Los pueblos originarios que llegan a la universidad son hijos de caciques, hijos de referentes de los pueblos originarios, donde ya hay un mestizaje ahí, donde ya tienen el lenguaje del conquistador, pero retoman sus saberes ancestrales. Entonces, un poco es también entender la importancia de descolonizarnos de estos saberes más europeos y pensar hoy cómo se nos atraviesa el género, la orientación sexual, todo lo que tiene que ver con la comunidad disidente desde estos lugares de las latitudes del sur, ¿no? Entonces, bueno, un poco en esto, a mí me gusta usar mucho Cusicanqui, que veíamos antes, porque Cusicanqui trae la importancia de la oralidad, ¿no? Trae las voces de los feminismos decoloniales. Entonces, un poco modificar qué pasa con esto, porque no es lo mismo una masculinidad blanca, académica, cis, heterosexual, con propiedad, ¿no? Con un montón de privilegios, a una masculinidad racializada, que sale de una villa o de un barrio popular, que empieza como primera generación en la universidad. Entonces, bueno, esa persona cuando termina la universidad después llega a conseguir trabajo teniendo la dirección de la villa o no. Entonces, hay un montón de dispositivos ahí para pensar y trabajar en la universidad y seguir transformando esos accesos y esas oportunidades que vamos brindando. Como les decía antes, el tema de la etnia, la discapacidad, el nivel socioeconómico, la identidad de género, la orientación sexual, están fuertemente ligadas a la hora de pensar en qué saberes necesitamos traer a la academia y cómo construirlo. Y laburar el feminismo desde los barrios, ¿no? Este ida y vuelta que decimos de la universidad con el territorio. Entonces, quienes están ahí tomando cargos de gestión, están al frente de los municipios, al frente de las áreas de la secretaría de los municipios, están todo el tiempo en la calle. Entonces, tiene que tener cuadros técnicos esa área del municipio donde pueda elaborar estadísticas, donde pueda decir, che, estamos teniendo esta problemática en el barrio, cómo lo podemos tomar desde las estadísticas o cómo lo podemos sistematizar y llevar a la universidad. Entonces esas articulaciones tienen que estar más presentes también dentro de los propios municipios del conurbano, porque sabemos que el conurbano tiene otra vida, tiene otras particularidades que no son las mismas de Cava o otro tipo de provincias, ¿no? Entonces, yo tuve la oportunidad por haber entrado a trabajar al Ministerio de Ambiente de provincia con el equipo interdisciplinario de allí, gracias a Liliana Cerezani, que entré con otro equipo de graduados de la UNLA. Hoy en día estoy ahí con planta permanente y luego de trabajar con el equipo interdisciplinario del Ministerio de Ambiente, dando las capacitaciones de la Micaela a todo el ministerio, y participar de educación ambiental, de generar los contenidos, lo que es el módulo de género y ambiente y demás, pude ir a prestar servicio al Ministerio de Salud de Provincia. En el Ministerio de Salud de Provincia laburé como tutora en la diplomatura de género del ministerio, y estuve trabajando con César Bisuti, que era el coordinador del área de políticas de género del Ministerio de Salud, y pude aprender a poner en práctica esa interseccionalidad dentro de un ministerio, por ejemplo, ¿no? Y cómo esas áreas dentro del ministerio
empezaban a articular y a pensar esa deconstrucción que tiene que ver con esas categorías que nombré antes en cada uno de sus dispositivos. Entonces empezó a haber conexión de cada una de las áreas, no sé, lactancia, políticas de género, masculinidad, no, masculinidad, no, salud tiene otro que es regiones sanitarias, prematura de HIV, niñeces y adolescencias. Bueno, y todas esas iban teniendo reuniones mensuales entre todos los equipos para comentarse, invitarse, las diplomaturas se participaban unas con otras, entonces se iba armando esta red institucional que al ingresar tantas personas activistas al Estado en sus últimos años, traemos toda la experiencia de las redes comunitarias por fuera de manera informal. Entonces, ¿cómo esa informalidad del sostén de las redes las traemos a las instituciones y empezamos a generar esos diálogos, esas escuchas, esas articulaciones? Es muy rico. Y obviamente que no son libres de tensión, de disputa, porque cada una viene con su marco teórico, con lo que aprendió, con lo que le enseñaron, con su profesión. Entonces, poner en tensión y en disputa esos conocimientos y esos contenidos lleva tensiones. Por eso hay que también, para mí, empezar a hacer cosas mixtas, porque esos dispositivos que quedaron en los municipios que tienen que ver con género, terminaban muchas veces sectorizando las charlas o los espacios, y hoy en día para mí es importante que estemos todos hablando de todo. Entonces, tiene que haber más espacios mixtos para mí decir, ¿no? Y no tan pensar en el punitivismo de esa masculinidad que ejerce la violencia, sino vayamos a la prevención, vayamos un paso antes. Nos quieren seguir sacando todos los derechos, nos quieren seguir sacando las leyes, vayamos nosotros a organizarnos un paso antes en esto de recoger eso que sembramos y esas cosas que fuimos potenciando y luchando para generar esa comunidad organizada que queremos hoy en día, ¿no? Para volver renovados y abrazando a todos. Entonces, en la UNLP pudimos hacer el primer diagnóstico de trayectorias educativas integrales de estudiantes LGBT, donde formé parte del equipo redactor, y éramos todas personas disidentes que formábamos parte de esa mesa. Entonces había personas trans, gays, lesbianas. Claro, y se armaba un debate y hablábamos con las compañeras, que Mariana Delia López es la encargada del área de derechos humanos de ahí de La Plata, y podíamos hablar y cada uno aportaba esta mirada desde su lugar, y ahí empezábamos a ver todo lo que teníamos para lograr, ¿no? Todo este universo, y pensamos las categorías. Esa es la introducción del diagnóstico, ¿no? Que dice hacia la construcción de políticas de igualdad en la diversidad, un primer diagnóstico dinámico, alcances, potencialidades y limitaciones, acerca de los interlocutores, vínculos, participación y percepciones sobre la Universidad de La Plata en ese momento. Imagínense que La Plata todavía se sigue formando por facultades, son 17 facultades en la Universidad de La Plata, o sea, un mundo. Entonces, claro, la dificultad era cómo hacemos para recolectar la información. Entonces se mandó la encuesta por Ciudad Guaraní para que llegue a cada una de las 17 facultades. Entonces hubo un relevamiento interesante de ahí, porque empezaron a responder mucho más. Entonces habían respondido como 5.000 personas, y después lo que nos habíamos dado cuenta es que había que hacer la variable cis heterosexual de la cis disidente para ver cómo hacíamos el universo LGBT, ¿no? Porque eso también es un desafío. ¿Cómo hacemos si la persona no declara su identidad de género muchas veces para saber si esa persona, su orientación sexual, si esa persona es disidente o no? Entonces también es parte de ver cómo se hacen esos relevamientos de datos. El censo nacional que toma, después hay un primer relevamiento nacional de condiciones de vida y diversidad sexual y genética en Argentina, que sale de la Universidad de Córdoba, que también es muy interesante, que les recomiendo, dice Censo de Diversidad, donde retoman los datos del censo que se hizo acá en Argentina 2020. Entonces,
dice 190, me equivoqué del año. 2022, perdón. Dice, son 196.956 personas que no se identifican con el sexo asignado al nacer. 0,4% del total de la población. O sea, ya sabemos por lo menos que somos un 0,4% total de la población. Mínimo. Después dice, 36,8% se identificó como varón trans o masculinidad trans. El número más alto. 30,8% se identificó como mujer trans o travesti. 19% se identificó como persona no binaria. 13,4% corresponde a otras identificaciones o ninguna de las anteriores. Entonces, esto nos sirve para ver que está muy alta la tasa de transmasculinidad. Entonces, por eso también tener en cuenta esa estructura misógina que muchas veces nos cuesta evitar del espacio, porque si tenemos expresión de género marcada, como lo que llamamos el cis-passing, ¿no? Como parecerse más a una persona cis, las personas trans, pasamos por masculinidad, y a veces no saben si somos trans o no. Entonces, muchas veces, si estamos disputando sentido, y hablamos vehementemente o acaloradamente, rápidamente se nos censura porque pasamos a ser un machito bien, ¿no? Entonces, muchas veces cuesta poder desarmar esos imaginarios y esos estereotipos, de entender. Yo comprendo a las mujeres feministas porque fui socializado como mujer, transicioné de adulto a los 36, entonces ya tenía 2 hijos, había tenido un matrimonio heterosexual, después de mi ex salió como varón gay, o sea, que ya no entendía ni dije tanto. Pero digamos que mi familia ya es muy diversa porque mi mamá está en pareja con una mujer, entonces imagínense la cabeza de mis hijos así tetanas. Pero bueno, son estas configuraciones familiares que hoy tenemos que empezar a albergar y pensar cómo las acompañamos y cómo logramos que haya justicia equitativa en la distribución de la riqueza, en el acceso, en las tareas de cuidado. Entonces, las tareas de cuidado sabemos que es el centro de la disputa de la teoría feminista. Bueno, justo hoy que me acuerdo que vine del congreso que se hizo desde la infraestructura de provincia, y justamente se pensaba un montón, se elaboraba en la corresponsabilidad de los cuidados, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué implica? Que el cuidado es de todos, que antiguamente la comunidad se organizaba de manera circular, ¿no? Donde todas las casas, los patios daban al mismo lugar, entonces los chicos jugaban vecinos, ¿no? Hoy en día, después, la urbanización armó el cuadrante tipo tapetín, ¿no? Entonces, se empieza a individualizar todo lo que tiene que ver con la propiedad privada. Entonces, se pierde ese cuidado colectivo de la comunidad. Entonces, volver a traer eso hoy también nos surge a la academia y pensar cómo podemos construir saberes comunitariamente para responder desde otro lugar más integral, ¿no? Algo que nos trae el censo de diversidad también es la edad de ingreso a la universidad, ¿no? En este estudio dicen que el ingreso a la universidad van a ver que lo más alto es de 20 a 21 y de 26 a 30, ¿no? Entonces, después hay otro gráfico que dice porcentajes de personas encuestadas con identidades trans que han podido expresar su identidad de género a otras personas y edad promedio en la que lo hicieron según identificación de género. Entonces, acá tenemos TF, que es personas trans femeninas, TM, que es trans masculinas, NB, no binarias, y después el total. Entonces nos dice que de las trans femeninas han podido expresar su identidad de género a otras personas casi el 93% a los 19 años y medio. De las personas trans masculinas, el 96% lo hizo a los 19 y medio, casi 19, 20 años. No binaria es 22 y un poquito. El total nos da el promedio a los 20. Entonces, la academia es parte importante de la comunidad LGBT, porque quiere decir que cuando alcanzamos la universidad estamos en una condición de autonomía mayor y de capacidad de expresarnos abiertamente. No, una cosa, perdón de interrupción, pero quiero preguntar que con Rocío en el programa hubo una, no me voy a acordar, fue el del tipo,
en el que la cuestión de la universidad como espacio habitable, con la identidad de género elegida, era muy fuerte, porque pibes muy jóvenes que venían de la secundaria, en donde no podían, no se respetaba, de una familia que no reconocía, por más que lo habían expresado, la identidad de género, y que encontraban en la universidad un espacio en el que desde el momento de inscripción les preguntaba cuál era el nombre con el que querían ser identificadas en la universidad. Y eso era como, wow, no lo puedo creer, ¿no? Porque era muy, ahí ese dato me llevó para ahí al top. Sí, bueno, por eso digo que es tan importante, ¿no? Pensar en esto que decía Rolo del acompañamiento, bueno, y estar ahí presentes. Me acuerdo también, yo fui tutor para acá en San Gordiano, pero que eran herramientas que como militantes políticos de la universidad accedíamos, íbamos a dar horas, porque entendíamos lo difícil que era comprender la universidad cuando ingresábamos, que es un mundo, y esta universidad es preciosa, el campus es hermoso, es totalmente placentero. Me acuerdo yo cuando pasé por 5 universidades antes de empezar a estudiar en la UNLA. Y me acuerdo que cuando quise ir a la facultad de filosofía, de la UBA, me deprimí cuando entré porque llena de papeles, la gente, mucha gente, todo lleno de papeles. Yo dije, ¿dónde estoy? ¿Qué hago acá? Yo me sentía, saco otro pozo. Y encima filosofía, donde muchas personas venían de padres universitarios y ya tenían otro lenguaje. Para mí las clases ahí eran chino básico. No entendía nada. Entonces, y antes de empezar la universidad, yo tuve que hacer un profesorado, porque ahí pude entrar en contacto con un texto académico, entender cómo leer un texto, porque pasé por 5 carreras universitarias y no pude quedarme en ninguna. Entonces, después dije, bueno, por ahí para mí es el profesorado. Y ahí empecé también a incorporarme, no por algo de ciencia de la educación y filosofía, pero me llevó el tema de la educación. Y yo, el diagnóstico de autismo y TDAH también lo tuve adulto. Después de salir del closet como tú, después, ¿no? Porque seguía teniendo problemas de comunicación y digo, pero ¿por qué tengo tantos problemas? Entonces, un día vi una charla, me quedé llorando media hora después de la charla y dije, bueno, acá me parece que tengo que hablar. Voy a empezar a ver. Y lo hice todo, claro, y eso también, y es muy alto el porcentaje de personas LGBT neurodivergentes, por ejemplo, porque tiene que ver con otra conformación de lo cognitivo, de cómo aprendemos la realidad de una manera mucho más multifacética, de poder estar captando muchas cosas al mismo tiempo, lo cual también por momentos aturde, pero por momentos es tener esta posibilidad como de, sí, que nos vamos mucho de tema. Entonces, nos cuesta mucho la síntesis. Por eso siempre está bueno como trabajar en equipo estas cuestiones. Después dice, expulsión de las universidades por género. Bueno, acá la puse esta porque quería ver que las personas que más salen de la universidad son las masculinas. Entonces digo, ¿cómo hacemos para acompañar ese 60% que ya sabemos que está en la UNLA, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos cada una de las identidades, la L de lesbianas, la G de gay, TF de transfemeninas, TM de transmasculinas con 38,6, no binarias, le sigue la transfemenina. O sea, las personas trans somos las que más somos expulsadas del sistema institucional educativo. Después, bisexuales femeninos y bisexuales masculinos, dice ahí. Entonces, pensar esto también es importante para ver, bueno, cómo vamos acompañando y pudiendo hablar con las cátedras, de meter una charlita de estudios trans, como que el estudiante trans que ingresa a la universidad pueda sentirse identificado y reflejado en ese cuerpo de saberes. Y aunque sea un texto por cátedra de una persona trans que hable del tema de esa materia, porque las hay, y les puedo asegurar que hay personas trans en la academia hablando de todo, por eso también había puesto el loguito de cátedra de estudios trans, donde estaba Lucas Platero, olvidé. Pero bueno, que Corriendo la Voz se llama, es un canal de YouTube, ustedes buscan Corriendo la Voz, que armó Blas Radi, y ahí hablan personas trans de Latinoamérica contando qué investigaciones están haciendo. Entonces ahí se pueden escuchar
a personas trans contando sobre sus investigaciones. Y yo estoy ahí con el proyecto de este instrumento de la UNLA que estábamos haciendo con el equipo de Viviana. Entonces, bueno, un poco pensar esto, ¿no? Y acá tenemos estudiantes de grado según orientación sexual, bisexual son mayormente las que más aparecen, ¿no? Después tenemos pansexual, gay, lesbiana, asexual, demisexual y heterosexual. Me acuerdo de, esta la puse también porque algo que vi con Carlos Casali, yo tengo a Carlos Casali y Viviana Cerezoni, que son mis padres académicos, madre y padre académicos de la UNLA, y después digo que tengo en la UBA a Blas Radi y a Moira Pérez, que son mis padres académicos de allá. Porque Moira Pérez trabaja todo lo que sería queer en Argentina y Blas los estudios trans. Entonces, este matrimonio en la vida real es crucial para lo académico, ¿no? Y con Carlos Casali, cuando teníamos política, sociedad y Estado acá, me acuerdo que veíamos a Saúl Taborda, que es un pedagogo de 1920, que ya hablaba de la bisexualidad en los estudiantes, ¿no? Y yo tengo guardado ese texto y lo uso un montón porque son cátedras que a mí me marcaron y me permitieron pensarme, ¿no? Y conocerme también. Entonces digo, qué importante que los estudiantes en la universidad tengan esa posibilidad de identificarse y reflejarse con lo que están estudiando, ¿no? Hacerlo parte suyo. El otro dice estudiantes de grado según identidad de género. Bueno, en este salió gran cantidad de mujeres cis, varones cis, varones trans poquito, mujeres trans poquito y género fluido. Un sample. Esto es de la Universidad de San Martín. Bueno, ¿qué más? Me faltó lo de las categorías, pero bueno, no la encontré la diapo, pero no importa, la dejo ahí. Así que bueno, le pusimos un temita, a ver, no sé si lo podemos escuchar de fondo, el de Bartolina Sisa. Y podemos volver a la diapo. A ver. Entonces, bueno, el equipo de la UNLA, acá está Vivi, ahí está Mónica. Un segundo. Ahí está Mónica, Mariana Ángeles, Fede, yo antes de la transición, Manuela, acá en el festejo de los 10 años de la especialización de género, estamos terminando. Así que bueno, algo que dice Fermín Chávez, las crisis argentinas son primero ontológicas, después éticas, políticas, epistemológicas y recién por último ecológicas. Entonces, bueno, algo de lo que están estos estudios académicos es poder pensar esa ontología de qué lugar vamos a Muchas gracias. Juliana. Que vino todo el mundo. Aliwen de la distancia también, que nos estuvo con todo. Gracias, Aliwen. Bueno, no sé si quieren hacer preguntas o algo. Tanto acá como entiendo que en lo virtual también se puede, ¿no? Bien. Tengo preguntas todavía. Muy buena respuesta. No, ahí quizá un poco con las palabras de Marcos, lo que me surge es esta tensión que hay en la academia de querer homogeneizar todo el tiempo al estudiante o al colectivo de trabajadores, ¿no? Y el desafío que tenemos ahí de poder construir y sostener derechos que son universales, como el derecho al cuidado, a la educación, a la salud, pero también de hacerlo de manera situada, ¿no? Ese es el mayor desafío, me parece, que hoy tenemos a la hora de aplicarlo en nuestras
aulas, hacer esa gestión. Y entender también, ¿no?, que ese estudiante o que ese trabajador y trabajadora es más que esa función que está cumpliendo o que ese rol académico que viene a representar acá dentro de la universidad, ¿no? Entonces pensar también eso, cómo las universidades acompañamos esas trayectorias. Me parece que ahí hay un desafío muy, muy importante, porque durante mucho tiempo la academia y la idea del cuidado de los otros me parece que no estuvo ubicada. Me parece que igual la universidad pública en Argentina es pionera igual en algo de eso en relación a universidades en otros ámbitos, en otros países. Pero hay un desafío muy fuerte de entender que, por ejemplo, que la academia y el bienestar tienen que caminar de la mano, ¿no? Que son como las dos caras de la misma moneda. Yo te escuchaba hoy más temprano, cuando decía, bueno, digamos, agradecías como algunos espacios en donde alguien te miró o alguien no, te acerqué una silla. Yo me quedé pensando, digo, bueno, qué desafío tenemos también la academia o los que nosotros están en un lugar de gestión o los docentes, porque ¿por qué a alguien le sorprende que otro tenga un gesto hacia, ¿no? Un gesto de empatía o un gesto de cordialidad, ni siquiera pensarlo en ese lugar. Yo que laburo mucho juventudes, cuando te escuchaba, se me vino enseguida un poco que estoy haciendo, bueno, estoy haciendo, y estamos mirando el tema de los cuidados, y un pibito de unos 20 años dijo, cuando le preguntamos qué era cuidar, o cómo le gustaba que lo cuiden, o cómo entendía cómo se daba cuenta que alguien lo estaba cuidando, un espacio lo estaba cuidando, dije, bueno, porque no me tienen las ciudad, ¿no? Y entonces apareció la cosa, y entonces yo dije, ¿cómo lástima? A ver, para eso, a ver, ¿dónde? Y bueno, a ver, hola, te están diciendo que hay espacios en donde quizás alguien que cree que está cuidando al otro, en realidad le está generando eso. Me tenés lástima, por eso me cuidás, o por eso me alcanzó algo, ¿no? Digo, hay que pensar eso, hay que desarmarlo, hay que desengañarlo, y eso que vos decías, de empezar a tener una mirada también decolonial en relación a las diversidades, o las neurodiversidades, las neurodivergencias, empezar a tener esta mirada en función de hacer interactuar y que empiecen a dialogar en nuestras aulas otros autores. Los clásicos tienen que estar, sí, yo soy teoría del aprendizaje, el Piaget va a seguir estando, pero es solo Piaget el que tengo que, digamos, ofrecer a mis estudiantes, o hay que empezar a pensar qué otras cosas se pueden empezar a mirar. Uno hace intentos, pero digo, me quedo pensando que hay un montón de otros escenarios que uno mira. Y tenemos la obligación de hacerlo, si no nos tenemos que dedicar a otra cosa. Yo siempre los cargaba a ustedes, digo, a muchos de ustedes fueron estudiantes míos, y yo les decía, bueno, pónganse un kiosco, ¿no? Un kiosco. No porque el kiosco no sea un lugar importante, es importante el kiosco, pero hace otras cosas la gente. Entonces digo, no nos quejemos, tenemos que empezar a desarrollarnos, tenemos que empezar a abrir, pero también, lo que vos decís vos, hay mucho temor a dar ese salto o ese paso a lo que no está preestablecido. Somos seres preformateados, y entonces a veces dar ese salto, decir algo que no se venía diciendo, autorizarnos a poner una firma donde nadie la ponía, bueno, todas esas cosas, me parece que son los debates que están atravesando, que nos tocó este momento histórico, en el que estamos ahora en la universidad. Bueno, nos tenemos que hacer cargo de que estamos en este lugar. Y eso me parece que es un gran desafío, y no tenemos que dejarlo pasar, porque es un desafío, pero también es una oportunidad. Así que, nada, eso. Yeah. ¿Alguien quiere comentar algo más? Ay, yo no los veo. Veo la imagen, pero no los puedo ver. Ahora sí. Sí.
Bueno, primero felicitaciones y gracias porque este espacio son muy importantes estos espacios que haces, Marcos. Bueno, yo también soy compa de Marcos de la especialización en género. Mientras les escuchaba, hasta pensaba, ¿no? Es un trabajo de hormiga el que hay que hacer, porque lo binario atraviesa todo, o sea, no solamente la universidad, sino todos los espacios, incluso espacios LGBT. A mí a veces digo, me quedo sorprendida porque digo, gente del colectivo que no pertenecen al colectivo travesti trans, cuando se dirigen a lo mejor a una mujer trans, le hablan en masculino. Y yo es como que me quedo porque digo, son parte del colectivo LGBT y ahí ves que es una cuestión cultural y que atraviesa porque gente que se supone que tiene perspectiva de género también, bueno, yo a lo mejor dando sugerencia a alguna compañera de la misma especialización para el trabajo, o sea, sugiriéndole que a lo mejor incluya en ese trabajo a la colectividad, al colectivo travesti trans. Y la pregunta es cómo lo llamo, cómo le hablo. Entonces, es como, a mí me llama la atención esto todavía. Y porque, bueno, lo puedo entender de gente que no tenga perspectiva de género, pero gente con perspectiva de género y con una carrera o una especialización que haga esas preguntas, bueno, ahí te das cuenta que es como todavía falta y hay que romper con muchas cuestiones binarias y bueno, nada, en un texto, no me acuerdo de quién, decían que es más fácil romper con lo biológico que con lo cultural. Y me parece que es así. Pero bueno, es importante estos espacios, reflexiones, pensar, ir de a poquito, ¿viste? Metiendo lo no binario en lugares que a lo mejor no lo tienen, de la vida cotidiana. Hay mucho por hacer. Bueno, eso es todo lo que pensaba mientras hablaban. Así que muchas gracias. Los felicito. Me quedé, Gaby, ¿no? Re importante Sí, lo que decís, porque yo te escuchaba y digo, claro, digo, cómo que va en línea con esto que veníamos hablando, digo, esto es lo que parece como lo novedoso, como, digo, siempre ese temor, ¿no? Que te pregunten y cómo le hablo. A mí me ha pasado cuando trabajaba con personas con discapacidad y entonces decían, bueno, pero es ciego, ¿cómo le hablo? Y hablarle como hablas a una persona, porque no ve, pero te escucha, ¿no? Digo, era lo primero que a mí se decía, ¿no? O me ha pasado tener en el aula un estudiante con una disminución visual y yo me acerqué, digo, en esa línea es lo que vos decís, Gaby, y yo siempre digo, con toda la línea que está encima y uno pudiendo pensar esas cosas, y me acerqué y le pregunté, bueno, mirá, vos tenés una disminución visual, decime, no, perdón, una disminución auditiva, decime, qué necesitas, le dije yo, ¿no? Y entonces el flaco me dice, que hables para el frente, Carla, no le hables más, claro. ¿no? Y yo dije, claro, ¿no? Porque él tenía una disminución auditiva y se perdía porque yo hablaba y me daba vuelta y escribía y hablaba mientras escribo cualquier cosa, encima ni siquiera escribo cosas brillantes. Y claro, se me perdía en el medio, pero se me perdía un montón de gente que no me podía seguir porque capaz no tenía una disminución auditiva, pero no me podía seguir porque ya no estaba hablándole, mirándolo, mirándola, mirándole, así como... Y bueno, como que vas aprendiendo, eso que vos decís, Gaby, vas aprendiendo. Sí, vas aprendiendo. En el hacer. Vas aprendiendo y vas también como
sutilmente a veces, porque no hace falta digamos, el gran discurso. O sea, mira, justo mañana yo tengo un hijo que egresa y cuando dijeron quién quería dar el discurso, yo dije, yo voy a dar el discurso. Bueno, lo escribí con lenguaje inclusivo. Seguro que la mitad no lo va a registrar, pero bueno, no importa, es como una manera de ir metiendo, o sea, rompiendo con lo binario, o sea, Dejando marcas pa- gente colectiva. parece una pavada, pero a lo mejor alguien lo registra, ¿viste? Y ya con que una o dos personas de todas las que estén ahí digan, mira, no está usando el masculino, porque en general se usa el masculino, los chicos, felicitaciones a los chicos. Bueno, a lo mejor hace algún efecto, qué sé yo, pero para mí esas cosas son las charlas también, por supuesto, los textos en la universidad también. Yo soy psicoanalista y cuando estudié no había nada de género, no tuve ningún profesor ni profesora trans, no sé si hay, si hay, me parece que hay muy poco. Nada. O sea, sigue siendo el plan de los 85 con el cambio de algunas cositas. Yo soy psicóloga también de base. Claro, hay muy poco de género. Hay muy poco de género, después también lo que vi el posgrado, sí, hay un posgrado de género muy básico en la UBA, que vos ves el plan de estudio y decís, le falta un montón. Pero bueno, es como que hay que seguir, no bajar los brazos y seguir haciendo. Sí, perdón, Gaby, te gusta Así que para mí es importante resaltar esto de que no se trata de grandes discursos. claro. También es poder evitar la pregunta, ¿no? Y sabes que Sí. pasó que entrevisté estudiantes que fueron mal por mi trabajo, no importa, un estudiante te citó, Carla, y justamente cuando yo le pregunté como qué ajuste, ¿no? Apropiándome este término de lista, qué ajuste hubiera necesitado para su cursada, lo único que me dijo fue, la verdad, la empatía. Me dijo esto de que, por ejemplo, alguien como Carla, ven, yo le voy a preguntarme, ¿qué necesito? Porque puedo salir tranquila a dar la teta, y saber que voy a estar juzgada por salir en cualquier momento, sin tener que dar una explicación, no como si fuera culpable por estar cursando y criando. Que te imaginarás que yo esperaba otra respuesta, y yo quería que me claro. Algo grande, sí. No sé, a la hectárea, lo que fuere. Y cuando me dijo eso, me di cuenta que es mucho más profundo. Y mamá siempre nos profunda, pero que a su vez no somos ser nosotros, estos, ¿no? Me autopongo el nombre de burócratas, es muy sencillo, pero que somos nosotros quienes aplicamos muchas veces estas normativas, y esas normativas pienso como la ley de identidad de género, o como un régimen especial de cuidados para las embarazadas, o un protocolo de género, cualquier tipo de normativa, son profundamente inclusivas, y justamente requiere esa corresponsabilidad de todos a la hora de llevar adelante esa aplicación, y que nuestras instituciones no están preparadas para esas normas. Por eso hay que poder evitar la duda y correrse del lugar del que tenemos el saber. Y es muy difícil, para la academia, que me corro de saber que soy yo quien imparte la verdad, para saber que podemos construir una nueva verdad a partir de la duda y la pregunta, ¿no? Es verdad. Más ignorante de romper. Bueno. Sí, me parece que también, esto que laburamos un montón también con Andrea, cuando hacíamos los semáforos de violencia de género, con los colores, ya en 2017, y laburábamos siempre lo que era el tema de los pronombres, ir a alguna cátedra y hacer una charlita de género, decir, che, bueno, por ahí, el primer día, como en la primaria, te pones el cartelito con el nombre y el pronombre. Y te vas acostumbrando, y después, lo que siempre decimos, ¿no? Si alguien se equivoca o no corresponde, pedir disculpas. Mínimamente. Ya, con eso seguir. Una lloradita y a seguir, como decimos, pero
si pasa algo, o es decir, che, te nombré bien, o no, pero preguntar. Y nos cuesta la pregunta, porque es esto, es que no sabemos, o que tenemos duda, o si no hay certeza, entonces no soy buen docente, ¿no? Pero eso, el consentimiento es la pregunta, y algo que las teorías feministas nos trajeron, es eso, que es como rompemos el patriarcado, cómo desarticulamos las prácticas machistas con el consentimiento de las personas involucradas en la situación. Entonces, la pregunta tiene que ser diálogo, tiene que dialogar a los sujetos esta pregunta, porque es lo que nos habilita a dar el consentimiento. Si no, damos todo por sentado y seguimos reproduciendo el status quo. Entonces, claro, la pregunta es importante porque habilita el consentimiento entre las personas. Lo que pasa es que la pregunta molesta, ¿no? Porque en realidad no sé si es que molesta la pregunta o no sabes qué vas a hacer con la respuesta. El sujeto, digamos, que tiene esa idea de en el lugar del desconocimiento, digo, eso sabes lo que a lo que vos te involucrás en una pregunta. Cuando vos haces una pregunta, tenés que bancar cuál va a ser la respuesta y alguna retroalimentación en eso va a tener que suceder. Entonces, ¿qué pasa con la pregunta? Pero también, ¿qué le pasa al que pregunta con eso que el otro tiene para decir? Entonces, eso también puede generar una tensión, si no estoy tan seguro de dónde estoy parado. O demostrar que no estoy seguro de dónde estoy parado. Porque eso también, digo, te deja como al desnudo, ¿no? Es una cosa como que, bueno, ¿y qué hago con esto que me has respondido? Y es como que medio te deja ahí en, ¿cómo yo no voy a saber qué hacer, qué decir, qué proponer después de una respuesta a esto? Bueno, eso es la academia. La academia es de los espacios y los lugares donde también nos tenemos que correr. Digo, cuando hacemos investigación, no está de director de investigación, digo, cuando hacemos investigación, salimos al campo, preguntamos, digo, y estábamos muy acostumbrados a ir a mirar objetivamente un objeto con la redundancia de con todos los protocolos. Pero ¿y qué pasa cuando ese objeto se desarma, cuando se responde a algo que no tenías en tu todo? ¿Qué pasa? Yo no estaba en esa categoría, no lo tenía, y apareció. Y bueno, y te tenés que bancar que vos podés tener un silencio, que vos te tengas que bancar tu propio silencio, no saber qué decir. Pero claro, eso es un posicionamiento. Sí, a mí, por variarlo, no puedo pensar también entonces en la importancia de la institucionalización y la transversalización de la justicia, ¿no? Porque el riesgo es que esto quede en, bueno, yo no sé, yo no hago, yo no, entonces, bueno, usted no sabe, no puede, acá está. Acá estamos para acompañar el que vamos a aprender. Sí, porque me parece que finalmente, digo, la disputa tiene también que ver con eso, ¿no? Con cómo estas políticas realmente pueden transversalizarse. Es ahí los impactos de la ley Micaela, que hoy los trabajadores y las trabajadoras en el aula puedan acompañar desde el ingreso a una persona e identificar que tiene el derecho a su identidad de género, se respeta en una la universidad, es un impacto fuertísimo. Pero estamos investigando en términos de impacto de la ley Micaela en los trabajadores y trabajadoras en el aula, y realmente que esos impactos tienen que ver con las transformaciones que luego se llevan a cabo en instituciones para que sean más habitables para todas las personas. Entonces, parece que, y eso se puede hacer si hay una institucionalidad de género en los espacios, ¿no? Si hay alguien que está pensando, bueno, ¿dónde están esas dificultades? ¿Dónde están esos obstáculos? ¿Cuáles son las capacitaciones? Y ahí hay una deuda en las universidades muy fuerte que tiene que ver con la de la perspectiva de género y diversidad en la profesión, ¿no? Eso sigue siendo, si bien es uno de los objetivos de la RUP al principio, sigue siendo uno de los temas donde, bueno, todavía lograr la curricularización o la transversalización de la perspectiva, ¿no? Hay mucho cobrado, lo cual está bueno, pero ahora vamos a seguir pensándonos y demás, pero ¿qué pasa en el grado? ¿No? Y ahí la UNSA también, para destacar todas las cosas buenas que hemos hecho, la UNSA también ha sido pionera en establecer, por ejemplo, la formación de profesionales con perspectiva de género. Bueno, también hay que hacer un seguimiento de cómo eso se
se disputa, siempre lo veía en el foro de curricular pública, lo decíamos, ¿no? Bueno, ¿cómo estamos con esa transversalización? Que es algo que dice nuestro estatuto y que está desde la idea inicial de la universidad, pero que se establece como no se puede con el estatuto del año 2000. Entonces, me parece que tenemos un montón de cosas para seguir profundizando en un contexto, como decíamos al principio, súper adverso, no solo en términos de género, sino también en términos de pensar la educación. Pero como igual, donde realmente, bueno, ¿cómo querés amar principalmente, como llamemos, algunos juguetes y en esas formaciones? Eso me parece tan importante. Y un poco que rompe esto de algún sexo, que es free rules, me parece que es una formación súper necesaria. Sí, yo pensaba un poco en esto, tomando lo que decía Luis, esto de la perspectiva de género de los profesionales de la universidad. Yo soy estudiante de la licenciatura en Justicia y Derechos Humanos, me quedan 5 materias para recibirme y todo sale bien. Y lo más cerca que tuve de perspectiva de género fue un seminario de feminismo que elegí que era los seminarios optativos. Y en eso que vos mencionabas, de que hay un montón de autores con perspectiva de género, hablando de un montón de cosas, nosotros estudiamos derechos humanos y estoy segura de que hay un montón de compañeros hablando de derechos humanos y, si mal no recuerdo, se está pensando como revisar el plan de estudios por lo menos de nuestra carrera y hacernos partícipes a los estudiantes, además de los docentes y no docentes. Y me parece que es un tema como para llevar a la mesa de discusión, decir, bueno, revisemos, no sé, me viene la última materia que cursé, que es Introducción al Sistema Judicial argentino, y seguro hay compañeros hablando sobre el sistema judicial argentino a lo largo de toda la historia. Entonces, nada, como eso. Me parece importante retomarlo y en el momento en el que se discuta, en el momento en el que lleguemos a esa instancia de replantear, de reformular el plan de estudios, como tratar de traer autores diferentes que hablen en las diferentes materias, porque si no solo queda en la buena voluntad de cada estudiante de meterse en algún seminario o en un posgrado, y no todos llegamos a los posgrados, no todos llegamos a las maestrías. Entonces, me parece que esto, la formación de grado, es súper importante que sea transversal, de perspectiva de género, en todas las materias. Porque además, formar profesionales que después, a ver, la idea de la educación superior, como la conseguimos mucho, como elaboramos en la UNRWA, es para resolverle problemas a gente que no accede a la universidad. Somos muy pocos dentro de la universidad que tenemos ese privilegio. Entonces, nosotros tenemos que formar profesionales que puedan tener esta mirada para que después, cuando vayan a sus territorios, puedan pensar estrategias, políticas, intervenciones, no sé, o como profesional en tu ejercicio puedas tener eso, lo puedas llevar a la práctica y te puedas resolver alguna situación, o puedas mejorar alguna cuestión de tu barrio, del territorio en el que estás, porque en definitiva, quienes bancan la universidad son todos estos pibes, la gran mayoría que no viene a la universidad. Entonces, por eso tenemos que estar insistimos mucho esto, y no solo con este gobierno, con otros gobiernos insistíamos igual, que nosotros tenemos esa responsabilidad en ese ejercicio, porque hay un montón de que no vienen a la universidad, no porque todos tienen que venir a la universidad, sino porque eligen, no pueden, o creen que no pueden. Digo, tenemos muchos ejemplos de personas que creen que la universidad no es un espacio para ellos, para ellos. Y eso me parece que es una responsabilidad de los que nos graduamos de la universidad pública. Luego, no sé, como vos decís, Marcos, bueno, yo en cada lado que voy y puedo, doy una charla, hago un seminario, y tiene que ver con eso. Sí. Insistir, digo, la vida es muy corta, tenemos una vida muy corta, no sabemos cuándo nos vamos a morir, por suerte, porque si no sería insoportable ser sujeto,
Entonces, en cada momento que podemos tenemos que hacer lo mejor de lo que sabemos hacer. No hay, yo insisto, no hay discursos. Y además cuando yo escucho de discursos muy rimbombantes, algo que olviden, que están vacíos de sentido. Lo importante es lo que haces vos con eso, para lo que te formaste, por eso para lo que vos creíste que tiene que ser. Nosotros hablamos mucho de primera generación de universitarios, de graduados, y el otro día que estuve por otra cosa, en una reunión con otras decanos y demás de universidades muy sociales, y una decana me dice, bueno, pero no sé si están de acuerdo con eso de la primera generación de universitarios. Porque en realidad sí, vos fuiste la primera que fuiste a la universidad, pero hubo una red de contención que de algún modo te pensó en la universidad. Me dejó pensando, digo, claro, por eso yo había escrito en estos momentos que uno filosofa y he dicho, no, bueno, mis viejos, con los pocos recursos que tenían, digo, mi viejo obrero, mi vieja ama de casa, una familia tradicional, cuadrada, no se hablaba de género, no se hablaba de nada, mi casa muy cuadradita, y con lo que podían, pero digo, con lo que podían, con todos sus miedos, con lo que implicaba después del proceso de dictadura que tuvimos tan terrible en nuestro país, que yo dijera que quería ir a la universidad y que acompañaran eso, con todo el miedo, porque yo recuerdo las palabras de mi viejo, no te metas en política, y a las 3 semanas se va militando con una agrupación, yo iba como siempre pero por llevar la contra, porque mi padre era el adolescente, joven, pero me dejó pensando por esto, porque digo, bueno, sí, algo de verdad hay en esto. Digo, yo fui la primera que transité la universidad, pero porque tuve una red de contención que me bancó transitar la universidad. Digo, mis viejos con lo poco que tenían, con sus miedos, con lo que no entendían, jamás entendían porque yo estudié psicología, mi vieja de todas escuchas problemas todo el día. Vos simpática, tenés alegre, que una cosa marcada, bueno, andás a ver qué es fantasía. Yo creo que mi vieja ni sabía que era un psicólogo. Pero en ese acompañar, es ahí donde vos vas también construyendo lo colectivo. Y en general, las comunidades se organizan a partir de las debilidades y de las minorías, que son como sienten que nadie les está dando bola, se empiezan a juntar. Eso no lo digo yo, lo dice un sociólogo, de apellido, que dice esto, que en realidad lo colectivo surge a partir de las minorías, de lo que no está en agenda, y es a partir de eso que se empiezan a organizar. Y vos hablabas del 0,4, pero ese 0,4 existe, tienen nombres, tienen una vida, construyen un proyecto. Entonces uno tiene que estar respetuoso del 90 y del 0,4, ¿no? Medio por ahí me parece que es la responsabilidad que quienes transitamos estos espacios tenemos que plantearnos y seguir como peleando. Sí, tenemos normativas, tenemos leyes y demás, pero hay que hacerlas valer, hay que ponerlas ahí en su lugar, porque todavía hay mucho que tensiona para el otro lado. Sí, muchas veces. Sí, aunque están las normativas, las leyes, y te llevas todas las resoluciones y demás, te siguen diciendo, pero, ¿no? Entonces me parece que eso hay que ponerlo sobre la mesa. Sí, el otro día hablábamos también con Rod, porque hablábamos del tema de los protocolos, ¿no? De las universidades, y me ponías como al tanto de la RUGE, de los que vienen laburando, porque la RUGE, digamos que a nivel universitario es lo principal en género que viene traccionando todo. Entonces, venían haciendo ese relevamiento de los protocolos y veían también la importancia de que en el equipo interdisciplinario haya una persona que siempre trabajando también, para darle esa transversalidad. Y nosotros tenemos el cupo laboral registrado en la UNA del 2017, la resolución sancionada, que también nos gustaría poder activarla de alguna manera y ver si se pueden hacer alguna reunión, ahorita también está perfecto. Intentando ordenarlas, lo que decías recién de
formarnos como profesionales, a incidir en los territorios que habitamos, y retomando también la famosa frase de Ana, de tomar la teoría para tomar la práctica. Tengo un contraste muy fuerte, porque hoy participamos de una actividad a la que nos tocaron compañeras de toda la organización que conformamos, la matanza. Un ciclo de retorno feminismo, impulsado por el Ministerio de Género de Provincia y la Secretaría de Género de la Nación. Y bueno, dimos ese debate, conversando con pibes de 17 años, costó mucho esa participación, mucho que tenían ganas de compartir que habían sentido con la película que vimos, y hacia el final de la actividad estoy con una chica hablando por lo bajo y preguntándonos qué hacer cuando una compañera estaba trabajando de violencia por razones de género y además compañeros varones se burlaban de eso. Y de pronto fue como ese único comentario desestructuró toda la actividad que se había conformado con la Secretaría, haciendo los números para la prevención, pensando en la articulación con la Fiscalía y cómo se daban los protocolos de seguridad. Y volvió todo con la extensión de que no estábamos en cero, estamos en menos 10. Las cuestiones que debíamos hablar en unos 10 años, hace un tiempo, estamos dando cuenta de que evidentemente no. Y un poco este contacto con las nuevas juventudes, con de 15 y 16 años, me demuestra o me devuelve un nivel de reacción que no sé, es insólito de pronto venir a esta actividad y escucharla sería Queen y escucharla sería Chris, qué maravilloso, que es como un poquito volver a casa, sentirse en el abrazo y a la vez pensar en esta realidad que está por fuera, en los barrios, bueno, que es gracioso. También recordaba la frase de Steve Jobs, que dice, bueno, tenemos que volver a explicarlo todo, obviamente, así como nos formamos, seguimos utilizando procedimientos teóricos, tenemos que poder entender que estamos atravesando un momento histórico en el que en los territorios tenemos que volver a dar funciones de las veces que sean necesarias, totalmente. Así que bueno, muchas gracias. Muy hermoso poder estar acá. Sí, les agradecemos a todos. Me encanta. Gracias. Esperando. Sí, yo empecé mi comunicación con el grupo de la filosofía. Muy bien. Bueno, entonces cerramos, volvemos a agradecer a quienes estuvieron del otro lado y a todos. Muchas gracias.